Muy bien. Vamos a platicar un poco acerca de un problema de aplicación de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado, de primer orden, lineales. Una de las aplicaciones o uno de los problemas más socorridos para abordar estas aplicaciones es el problema de la salmuera, o lo que nosotros conocemos como el problema de las mezclas. El problema de las mezclas. Antes de meternos a plantear el problema como tal, bien vale la pena hacer algunos comentarios para ponernos en situación, para ponernos en contexto. Vamos a hablar de dos términos que son muy importantes para abordar el problema. Uno de los primeros es el concepto de concentración, que como se indica aquí, vamos a simbolizar con la letra C. Para ello, pensemos en la siguiente situación. Observen ustedes que del lado izquierdo tenemos un recipiente volumétrico que podemos llamar o denominar como un tanque. En este tanque se observa, ¿verdad? O bueno, sabemos que este tanque tendrá un volumen determinado, un volumen fijo propio del tanque, que denominamos capacidad del tanque. Ahora, como observamos aquí, este tanque está medio lleno o medio vacío, depende de cómo se quiera decir u observar. Entonces, este tanque tiene un volumen de cierto líquido, pensémoslo así, de cierta solución. Recordemos que cuando hablamos de una mezcla o de una solución, vamos a tener un soluto, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos disolviendo, ¿verdad? La masa del cuerpo o lo que sea que nosotros estamos disolviendo, eso lo llamamos soluto. Y el solvente, ¿no? Que en este caso podemos decir que es agua dulce, agua. Entonces aquí tenemos en el tanque una solución de salmuera, una mezcla de agua y sal de grano. Entonces tenemos un volumen de esta concentración, de esta solución, y este volumen de solución tiene disuelta en ella una cierta cantidad de masa de soluto que llamamos S mayúscula. Entonces, la concentración es una medida, ¿verdad?, de lo que tenemos de soluto disuelto en volumen de solvente, en volumen de solución. Entonces, aquí por definición tenemos entonces que la concentración es igual a la masa del soluto entre el volumen de la solución. ¿Ok? Que simbolizamos algebraicamente como C igual a S entre B mayúscula. Tenemos algunas unidades de masa, como lo son el kilogramo, que representamos como kg, y la libra, que representamos como lb. Desde luego, esto en el Sistema Internacional de Unidades, aquí el kilogramo, y en el sistema inglés la libra. Hay un montón más de unidades de masa, pero los convencionales que se utilizan para este tipo de problemas son los que se presentan aquí. Por otro lado, ¿qué unidades de volumen tenemos? Tenemos el litro, el galón, el metro cúbico, etc. Entonces, a partir de esta definición, nosotros vamos a tener unidades de concentración, que estas son kilogramos por litro, libras por galón, libras por litro, etc. Podemos hacer la combinación que nosotros queramos. Muy bien, ya tocamos el tema de la concentración. Ahora aboquémonos a otra situación en donde está involucrado otro concepto importante e interesante,
que denominamos flujo volumétrico y representamos por la letra mayúscula Q. Entonces, para lo mismo, para entender mejor este concepto, imaginemos la siguiente situación. Tenemos de nueva cuenta un tanque, ¿sí?, en el cual tenemos cierto volumen de solución de salmuera o un líquido en general. Para esta situación problemática hablemos de un líquido, de un tanque que contiene cierto fluido, cierto líquido. Entonces, este tanque inicialmente tendrá un volumen B sub 0, que conocemos como volumen inicial del tanque. En el extremo superior del tanque tenemos conectada una tubería, en donde está, claramente se ve que está ingresando, ¿verdad?, líquido. Se está depositando líquido al tanque. Y esta Q sub E, aquí la denominamos como flujo volumétrico de entrada de solución o de líquido. De igual forma, vemos que a un costado del tanque tenemos otro conducto, otra tubería, donde se está drenando líquido de este tanque. Y estamos viendo que tenemos aquí un Q sub S. Eso significa que tenemos un flujo volumétrico de salida de solución. Entonces, el flujo volumétrico, por definición, es el volumen de solución o volumen de líquido por unidad de tiempo. Entonces, algebraicamente esto se representa como Q igual al volumen entre el tiempo igual a B de T sobre T, donde aquí vamos a tener que el volumen del tanque será una función del tiempo. Ahorita vamos a ahondar un poco sobre eso. Observemos que las unidades de tiempo pueden ser segundos, minutos, horas, etc. Y las unidades de flujo serán unidades de volumen entre unidades de tiempo. Algunos ejemplos son litros por minuto, galones por minuto, metros cúbicos por segundo, etcétera, etcétera. Como observamos aquí, nos dice que entonces vamos a tener nosotros un flujo volumétrico definido como un volumen como función del tiempo entre T. Desde luego, observen ustedes que en el tanque, ¿sí?, tenemos un volumen inicial, es decir, cierta cantidad de litros de solución, por ejemplo. Y entonces vamos a empezar a ingresar agua. Vamos a empezar a ingresar agua con una cierta rapidez que se mide con el flujo volumétrico. Y de igual forma vamos a empezar a drenar solución de este mismo tanque. De manera que al paso del tiempo, el volumen de este tanque se puede mantener constante, es decir, puede variar, no variará. O aumentará el volumen del tanque o disminuirá el volumen del tanque, dependiendo de cómo sean entre sí el flujo de entrada y el flujo volumétrico de salida. Entonces, observen ustedes lo siguiente. El tanque tiene un volumen inicial B sub 0, cosa que observamos aquí. Al paso del tiempo T, el volumen del tanque será B sub 0, es decir, no cambiará. Aumentará o disminuirá como una función del tiempo B de T. Entonces, aquí vamos a tener tres casos. El primer caso, si el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida, entonces esta función de volumen en función del tiempo va a ser igual al volumen inicial. Es decir, no hay cambio en el volumen. ¿A qué estamos haciendo referencia? Que si yo tengo un volumen inicial aquí, B sub 0, y empiezo a meter solución, una cantidad de volumen que está dada por el flujo volumétrico Q sub E, y lo empiezo a drenar con una cantidad de flujo volumétrico Q sub S, entonces estas van a ser iguales, de manera que el volumen en el tanque no va a tener ningún cambio. Ahora, por otro lado, si el flujo volumétrico de entrada es mayor que el flujo volumétrico de salida Q sub S, entonces el volumen al paso del tiempo va a ser mayor que el volumen inicial, es decir, vamos a tener un aumento en el volumen. Quiere decir que si yo abro esta llave y empiezo a meter líquido, ¿sí?, a una mayor tasa que a la que la estoy drenando del tanque, al paso del tiempo, ¿qué va a pasar?
va a haber un aumento en el volumen final del tanque. Tercer caso, si el flujo de entrada es menor que el flujo de salida, entonces el volumen del tanque al paso del tiempo será menor que el volumen inicial. Es decir, habrá una disminución del volumen. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces, como Q sub E es menor que Q sub S, quiere decir que estoy liberando más agua de este lado que lo que ingresa. De manera que va a haber una disminución, ¿verdad?, considerable en el volumen final del tanque. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros expresar el volumen, el cambio de ese volumen? Observen ustedes lo siguiente. Si nosotros pensamos en el cambio del flujo volumétrico en el tanque, esto no es otra cosa que el cambio del volumen con respecto al tiempo, la derivada con respecto al tiempo del volumen que se dé en el tanque. Entonces, este cambio de volumen en el tiempo es lo mismo que la diferencia entre el flujo volumétrico de entrada menos el flujo volumétrico de salida. Entonces, a partir de estas expresiones, nosotros podemos despejar aquí las diferenciales y tenemos entonces que un diferencial de volumen va a ser igual a el flujo volumétrico de entrada menos el flujo volumétrico de salida Q sub S por diferencial de tiempo. Si nosotros integramos ambos lados de esta expresión, vamos a obtener una expresión para el volumen. Integramos ambos lados y obtenemos que, ya integrando, que el volumen va a ser igual al flujo volumétrico de entrada Q sub E por el tiempo menos el flujo volumétrico de salida por el tiempo más una constante arbitraria que en este caso es el volumen inicial del tanque. Entonces reescribimos esta parte de la ecuación factorizando la t de tiempo como factor común y esto nos queda volumen inicial V sub 0 más la diferencia Q sub E menos Q sub S por tiempo. Entonces el volumen del tanque como una función de tiempo queda como la expresión que se muestra aquí en pantalla. Entonces ya establecimos qué es lo que sucede. Si resultase que, vamos a hacer el análisis aquí rápidamente de esta expresión. Si resultase que entra solución o entra agua al tanque con la misma rapidez, con el mismo flujo, es decir, Q sub E y Q sub S son iguales, esta diferencia es cero. Por lo tanto, el volumen de T será igual al volumen inicial V sub 0. ¿De acuerdo? Y así podemos hacer el análisis de cada caso de estos. Ok, una vez planteados esas dos situaciones que nos dan pie a hablar sobre esos conceptos, concentración y flujo volumétrico, ahora hablemos acerca del planteamiento del problema de la salmuera. Entonces, pensemos en lo siguiente. Tenemos un tanque, ¿verdad?, que tiene una capacidad para cierta cantidad de litros. Hablaré de litros. A su vez, en este tanque vamos a tener una cantidad inicial, ¿verdad?, de soluto, que en este caso se trata de sal en grano y se mide en unidades de masa, por ejemplo, en kilogramos. Es decir, tenemos S sub 0 kilogramos de sal, disueltos en un volumen inicial en el tanque V sub 0. Por un lado, nosotros vamos a abrir una válvula, ¿verdad?, que nos va a permitir ingresar agua o salmuera, ¿verdad?, que tiene un cierto flujo volumétrico de entrada Q sub E y a su vez una cierta concentración de entrada, una cierta cantidad de sal disuelta aquí. Por otro lado, en el otro extremo del tanque también vamos a tener una abertura con una válvula, lo que nos va a permitir, una vez que se ha mezclado uniformemente la solución dentro del tanque, nos va a permitir extraer, ¿verdad?, parte de esta solución con una cierta rapidez que se mide a través del flujo volumétrico de salida, Q sub S. Y esta solución que estamos drenando del tanque
tiene una cierta concentración C sub S. Aquí tenemos del lado derecho lo que significa cada una de estas variables involucradas. Muy bien, entonces ahora vamos a plantearnos el modelo matemático. ¿Qué es lo que nos interesa saber de esta problemática o de esta situación que tenemos aquí? Por un lado, nosotros queremos saber la cantidad de sal S de T que vamos a tener al paso del tiempo, ¿de acuerdo? Porque aun cuando aquí tenemos un volumen inicial y aquí va a estar entrando salmuera y acá va a estar saliendo salmuera, lo cierto es que aquí puede que el volumen se mantenga constante, puede que aumente el volumen o que disminuya el volumen, pero lo cierto es que como se está ingresando salmuera, es decir, agua mezclada con sal, esta cantidad de sal que vamos a tener en el recipiente a lo largo del tiempo no se va a mantener constante, va a cambiar. Entonces, conocer la cantidad de sal en un cierto instante, T, o conocer la concentración, ¿verdad?, de la solución en un cierto tiempo, T, es lo que hace interesante al problema y lo que nos hace plantearnos la solución al mismo. Entonces, ¿cómo queda el modelo matemático para este problema? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Como estamos hablando de cambios, vamos a tener nosotros una razón de cambio de la sal en el tiempo. Entonces, a través del tiempo, a lo largo del tiempo, va a haber una rapidez de cambio en la cantidad de sal, en su masa. Entonces, eso a su vez será igual a la razón o a la rapidez a la que entra sal al tanque, menos la razón o la rapidez a la que sale sal del tanque. Entonces, este es como un balance de materia, ¿verdad? Donde estamos teniendo que lo que cambia de manera total es igual a la diferencia, ¿no?, entre lo que entra y lo que sale. Es un balance de materia. Entonces, que matemáticamente o algebraicamente podemos expresar de la siguiente manera. La derivada con respecto al tiempo de la cantidad de sal es igual a la rapidez con la que entra la sal menos la rapidez con la que sale sal. Entonces, donde la rapidez con la que entra sal es igual al producto de la concentración de entrada por el flujo volumétrico de entrada. ¿Esto de dónde sale? Porque nosotros necesitamos una medida, ¿verdad?, que nos dé la cantidad de sal, la masa de sal con respecto al tiempo. Entonces, hagamos el análisis de unidades o dimensional de este producto. Si nosotros hacemos el producto de concentración por flujo volumétrico, esta razón R, ¿qué unidades nos va a dar? Tenemos que la concentración es unidades de masa de sal entre unidades de volumen, multiplicado por unidades de flujo volumétrico, que son volumen entre tiempo. Cancelamos unidades de volumen en numerador y denominador y nos queda la razón como unidades de masa de sal entre el tiempo, que son unidades que nos miden estas variables. Ok, por otro lado, la razón o la rapidez en que sale sal del tanque es igual al producto de la concentración de salida por el flujo volumétrico de salida Q sub S. Entonces, ya sabemos, cuando nos den un problema de estos, de mezclas, por lo general, la concentración de entrada, la concentración, el flujo volumétrico de entrada, el flujo volumétrico de salida van a ser constantes, es decir, van a ser datos que el problema mismo nos proporcionará. Por otro lado, el detalle de aquí consiste en calcular o encontrar la concentración de salida. Pero eso no representa ninguna dificultad, puesto que sabemos que la concentración es igual al cociente de la cantidad de masa de sal, S de T, entre el volumen como función del tiempo. Entonces, de la anterior revisión de teoría, calculamos cómo podemos expresar nosotros este volumen. Llegamos a que este volumen como función del tiempo lo podemos expresar como V sub 0, volumen inicial del tanque, más la diferencia flujo volumétrico de entrada menos flujo volumétrico de salida por el tiempo. Entonces, esta es la expresión que nos permite conocer la concentración de salida de la solución. Entonces, vamos a plantear el PBI, el problema de valores iniciales, que nos modela la situación. Entonces, regresando a la idea,
tenemos la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de sal S de t, y eso es igual a la diferencia de entre la rapidez de entrada de sal menos la rapidez de salida de sal. Entonces, R sub E es igual al producto concentración de entrada por flujo volumétrico de entrada menos RS, que es el producto Q sub S por S de t entre B sub 0 más Q sub E menos Q sub S por t, con la condición inicial de que en el tiempo t igual a 0 tenemos la cantidad S sub 0 kilogramos o libras de sal. Entonces, reescribamos esta ecuación diferencial como sigue a continuación. Si nosotros reescribimos, pasamos este término que está restando al otro lado del igual, sumando, llegamos a la siguiente expresión. La derivada con respecto al tiempo de la cantidad de sal, S de t, más el cociente flujo volumétrico de salida entre volumen inicial más flujo volumétrico de entrada menos flujo volumétrico de salida por el tiempo, por la cantidad de sal S de t, es igual al producto concentración de entrada por flujo volumétrico de entrada con la condición inicial S de 0 igual a S sub 0. Entonces, si ustedes observan esta ecuación diferencial, tiene la estructura de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, nosotros ya sabemos, por medio de las técnicas que hemos estudiado, cómo darle solución a esta ecuación diferencial y con su condición y aplicando su condición inicial para resolver el PBI y así poder dar solución a cualquier problema que se nos plantee de mezclas. En los siguientes videos estaremos revisando algunos ejemplos de cómo podemos plantear y resolver algunos ejercicios. Hasta la próxima.